¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, espero que cada uno de ustedes esté cumpliendo bien lo que es la cuarentena y que estén en sus casitas y lavándose la mano a diario. Bien, lo que vamos a desarrollar en este momento es una pequeña introducción a la biología, haciendo un repaso a lo que ya vinimos desarrollando en clases. Para esto, vamos a empezar por tener un ambiente adecuado en el cual pues tú vas a ver este video y vas a tener que estar concentrado. ¿Para qué? Para posteriormente desarrollar algunas preguntas, las cuales yo voy a plantear y tú vas a tener que responderlas. Bien, empezamos entonces de la siguiente manera, dando primero un concepto de lo que es la biología. Pasamos a ello. Nos dice, ¿qué es la biología? Pues la biología es una ciencia que estudia a los seres vivos. Esta proviene del vocablo griego bio, que significa vida, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, como ya vinimos repitiendo, ¿qué es la biología? Es el estudio de la vida, desde una parte tan pequeñita hasta una muy compleja, como lo son los seres vivos. Y para ver esto, ¿qué son los seres vivos? Pues los seres vivos son un sistema muy complejo de una organización bien estructurada. Como nosotros sabemos, pues tenemos células, tenemos tejidos, órganos, también tenemos sistemas y finalmente todo lo que constituye esto, que es un ser vivo. Bien, como podemos ver allí, tenemos organismos vivos, desde los más pequeños hasta los más grandes y depredadores, pues muchos de estos no solo viven en la tierra, sino también viven por los aires y en el agua, teniendo diferentes hábitats cada uno de los organismos o seres vivos se van a dividir en tres grupos principales. Uno, que son los microorganismos, que como ya sabemos son los organismos más pequeñitos, que necesitamos un microscopio para poder observarlos. Luego tenemos a las plantas y también tenemos a los animales. En este grupo es al cual nosotros pertenecemos, pero como parte de los animales racionales. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte, que son los padres de la biología. Como ustedes ya saben, el padre de la biología es Aristóteles, gracias al estudio que tuvo de los seres vivos. Uno de ellos, uno de los grupos más principales son los invertebrados. Algunos de ellos, pues la mayoría, no poseen sangre y se les conoce como anaima. Y el segundo grupo son los vertebrados, que sí poseen sangre, que son los enaima. Pasamos con el segundo padre de la biología más conocido, que es Lamarck, quien fue el que acuñó la palabra de biología, puesto que antes no se le conocía con este nombre. También propuso lo que son las leyes de la evolución, como la del uso y desuso y de los caracteres adquiridos. Un gran ejemplo de esto son las jirafas. Pues bien, ¿cuál es la característica principal de las jirafas? Pues su cuello tan largo y extendido que tienen para poder alcanzar las hojas de los árboles. Esto no lo tenían desde siempre, se creó en base a una necesidad que ellos poseían, pues que era alimentarse y de esta manera poder sobrevivir. En tercera mención tenemos a Charles Darwin, que como conocemos es el padre de la evolución. Gracias a él nosotros podemos decir que todos los seres que actualmente habitan fueron seleccionados de manera natural. Esto lo hace partícipe en su libro El origen de las especies por selección natural, que como decimos, el más fuerte es el que sobrevive y también el que se adecua mejor a un hábitat. Esto es la propiedad de la adaptación. Como podemos ver aquí, vemos en resumen nuestra evolución, desde lo que fuimos homínidos hasta lo que somos actualmente. Antes obviamente no teníamos las mismas características que ahora poseemos. Pues bien, como sabemos, la biología es una ciencia y como tal necesita ser dividida en ramas para poder estudiar ciertos grupos específicamente. Primero les mencioné que había tres grupos en específico, uno de los microorganismos, dos de las plantas y tres de los animales. Cada una de estas tiene una rama que lo estudia. Por ejemplo, empezamos con las plantas. ¿Cuál es la rama que lo estudia? Pues es la botánica.
Y dentro de las plantas también están uno de ellos, por ejemplo, son los helechos. ¿Y cómo se llama la rama que lo estudia? Pues la pteridología. Tenemos como segundo ejemplo a los musgos. ¿Quién lo estudia? La briología. Ahora pasamos a lo que es la zoología. ¿Y qué es la zoología? Pues el estudio de los animales. Tenemos al estudio de las aves, que lo estudia la ornitología. Tenemos al estudio de los peces, que es estudiado por la ictiología. Tenemos a los anfibios, que es estudiado por la batracología. Tenemos al estudio de los insectos, entomología. Al estudio de los mamíferos, mastozoología. Y al estudio de los reptiles, que es estudiado por la herpetología. Ahora pasamos al tercer grupo, que es la microbiología, que es el estudio de los microorganismos, de seres muy pequeños pero tan importantes como los grandes. Ahora sí, pasamos a ver la ciencia que estudia a uno de estos seres, por ejemplo, a la bacteria. ¿Cómo se llama? La bacteriología. Tenemos al que estudia los parásitos, a esa tenia que tú tienes ahí en tu intestino delgado, pues bien, a esa tenia la estudia la helmintología. Tenemos a la que estudia los hongos, que es la micología. También a lo que estudia los virus, que es actualmente lo que estamos pues muy arraigados a este tema, que es la virología. Seguimos viendo las ramas de la biología. Una de ellas es la citología, que estudia obviamente las células. Tenemos a lo que es la histología, que estudia los tejidos. También tenemos a la anatomía, que estudia la estructura de los órganos y del cuerpo humano. Tenemos a la taxonomía, que estudia la clasificación. Pero ¿cómo así la clasificación? Por ejemplo, los seres vivos se distribuyen en 5 grandes reinos: el reino monera, protista, fungi, animal y de plantas. Entonces, esta clasificación, ¿quién la estudia? La taxonomía. Tenemos quien estudia la herencia, que es la genética. Tenemos también quien estudia el comportamiento, ya sea de las personas o de los animales, en general de los seres vivos. Y a esta rama se le conoce como etología. Tenemos a la que estudia la relación entre los seres vivos y su medio ambiente, que se le conoce como ecología. También tenemos a quien estudia las enfermedades. A esta rama se le conoce como la patología, a quien estudia los restos óseos, que es la paleontología, y a la que estudia los tumores cancerígenos, que es la oncología. Obviamente existen muchas ramas más, pero estas son las principales que yo te puedo ir nombrando en esta pequeña clase. Ahora vamos a pasar a ver la importancia que tiene la biología. ¿Por qué y para qué la estudiamos? Pues bien, uno de ellos es que nos permite conocer los procesos básicos de la vida. Si tú no conocerías tus procesos básicos, tal vez ni los cuidarías. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 funciones básicas o vitales? Uno es la función de nutrición, la de relación y la de reproducción. Sin ninguna de estas 3, los seres vivos no estaríamos donde estamos, pues ya nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo. Y gracias a quién podemos conocer esto, pues al estudio de la biología. También nos permite comprender la estructura, la bioquímica y la fisiología de los seres vivos, permitiendo la evolución y relación con el medio ambiente. Gracias al estudio que hacemos de la biología, nosotros podemos comprender mejor nuestro cuerpo, qué le hace bien y qué le hace mal a este. Y de esta manera también podemos ver qué necesitamos nosotros del medio ambiente para poder satisfacer esas necesidades que tenemos. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca del método científico. Pues bien, hablamos de que la biología es una ciencia, pero ¿cómo crees que llegaron a esto? Pues tuvieron que investigar en base al método científico, que como ya dije, es una serie de pasos rigurosos que nos permite explicar las observaciones de un determinado hecho o fenómeno natural, que por lo general se estudia. Pues bien, vamos a ver 5 pasos que tenemos que realizar para poder desarrollar lo que es el método científico, que ustedes ya conocen y que vamos a solamente recordar. Primero tenemos el de la observación.
Aquí, aparte de solo observar, pues como ustedes ya saben, al observar yo no solo utilizo mi visión, sino también el resto de los sentidos para poder captar y adquirir los problemas que tiene el ambiente. Aquí también se realiza lo que es el planteamiento del problema. Aquí me hago mi pregunta, acá veo cuál es la dificultad de responder. Como por ejemplo, ¿por qué se generan los arcoíris? ¿Por qué mi sangre es roja? ¿Por qué las plantas son verdes? Todas estas preguntas las haces en tu observación. Pasas al segundo paso, que es la hipótesis, donde tú das tus posibles respuestas. Puede que sean ciertas y puede que no. ¿Esto dónde lo vas a ver? Pues en la experimentación. Mandarás Pondrás a prueba cada una de tus hipótesis y en tu conclusión tú ya darás la respuesta de cuáles son correctas y cuáles no. Muchas veces solo sale una de las hipótesis, otras un par de ellas. ¿Por qué? Porque tienen cierta similitud y dan respuesta correcta a tu pregunta. Y finalmente tenemos lo que nosotros conocemos como generalización, pero que en sí nos sirve para poder hacer una ley o teoría. ¿Qué quiere decir? Que ya va a ser algo mucho más grande que engloba ya no solo a un caso en particular, sino de manera general puede ser incluso a todo el planeta Tierra. Pasaremos a la práctica. Un grupo de ellas las voy a desarrollar yo y otro grupo la van a hacer ustedes con la información que se les está dando en este video. Bien, antes de empezar con cada una de estas preguntas, les debo dejar en claro que primero ustedes deben de escribir cada una de estas preguntas en su cuaderno, marcando la respuesta que ustedes crean sea la correcta, para posteriormente ir revisándola. La primera pregunta nos dice, para reconocer la biología como ciencia es necesario considerarla como un conjunto sistematizado de conocimientos adquiridos mediante la investigación y la experimentación, racionales exactos y repetibles, o la información empírica producto de ensayo y error en las áreas naturales sin la intervención del ser humano. Puede ser también el bloque de conocimientos empíricos, secuencia de las observaciones y desarrollo espontáneo de los sucesos, o la serie de datos que explican el comportamiento de fenómenos basados en la creatividad humana. Pues bien, les ayudo. En esta primera pregunta la respuesta es la primera opción, un conjunto sistematizado de conocimientos adquiridos mediante la investigación y la experimentación, racionales, exactos y repetibles. Seguimos. A partir de esta pregunta ya la vas a contestar en tu cuaderno y vas a tener que copiar cada una de estas. Pues bien, tenemos a la segunda pregunta. Pasamos a la tercera, donde nos menciona acerca de la biología. La cuarta, acerca del conocimiento del genoma humano. Tenemos al grupo de biólogos. Nos menciona, cuando un grupo de biólogos indaga sobre el desarrollo y caracteres hereditarios de una especie de reptiles, se apoya en... A ver, marcamos la respuesta que tú creas que es la correcta. Tenemos en la número 6 y finalmente esta vendría a ser la última pregunta, teniendo para ti 5 de ellas, las cuales vas a tener que responder. Bien, esto fue todo por este video, chicos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.